El llavero de la casa perdida. En una aldea solitaria de Asturias, donde los montes se alzan como guardianes de un tiempo olvidado y las brumas envuelven la tierra como un sudario, se encuentra la Casa del Silencio. Así la llamaban los aldeanos, aunque su verdadero nombre se perdió hace siglos. Era una construcción de piedra ennegrecida, con un tejado a punto de desplomarse y ventanas rotas que semejaban ojos vacíos. Nadie vivía allí desde hacía más de 80 años, cuando ocurrió el misterioso incendio que devoró a la última familia que habitó sus muros. El destino, caprichoso como siempre, quiso que esa casa se convirtiera en la obsesión de Arturo Menéndez, un joven historiador que había decidido explorar las leyendas asturianas. Arturo había oído rumores de la Casa del Silencio mientras investigaba sobre las propiedades abandonadas de la región. Según los ancianos del pueblo, el lugar estaba maldito, pues cualquier visitante que cruzara su umbral caía presa de una locura insidiosa o desaparecía para siempre. Estas historias, lejos de disuadirlo, avivaron su curiosidad, pues Arturo era un hombre racional que despreciaba las supersticiones. Una fría mañana de noviembre, cuando las montañas estaban cubiertas por una niebla tan densa que parecía una pared, Arturo llegó a la casa. Su coche, un viejo Renault 4 que había heredado de su abuelo, lo dejó frente a un sendero cubierto de hojas secas. El motor chisporroteó antes de apagarse, y Arturo se envolvió en su chaqueta, caminando hacia la propiedad con su linterna y un pequeño cuaderno para anotar detalles. Al cruzar la verja oxidada, vio algo extraño en el suelo, un llavero de hierro con 3 llaves antiguas, tan oxidadas que parecían haber estado allí durante décadas. Las recogió, intrigado por su diseño, cada una tenía grabados extraños símbolos, semejantes a runas, que no reconocía. ¿Acaso eran las llaves de la casa? Se las guardó en el bolsillo y continuó hacia la puerta principal, que estaba entornada. Dentro, el aire era pesado, cargado de un olor a humedad y a algo más, un perfume agrio que no lograba identificar. Arturo apuntó con su linterna al interior y se sorprendió al ver que, pese al abandono, los muebles permanecían en su lugar, como si el tiempo se hubiese detenido. Había una vieja mesa de roble, sillas con el tapizado desgarrado y un gran espejo cubierto de polvo que reflejaba apenas la luz. Mientras exploraba las habitaciones, Arturo notó algo extraño, aunque el viento golpeaba afuera, dentro reinaba un silencio absoluto, opresivo, como si las paredes absorbieran todo sonido. En ese instante, sintió un leve tintineo en su bolsillo, como si el llavero se moviera por sí solo. Solo es el roce del metal contra mi ropa, se dijo, intentando calmarse. Pero algo lo inquietaba, cada vez que pasaba junto a una puerta cerrada, las llaves parecían vibrar levemente, como si quisieran ser usadas. Después de unas horas recorriendo la casa, Arturo decidió regresar al coche. Había anotado suficientes detalles para sus investigaciones y planeaba volver con más equipo al día siguiente. Sin embargo, cuando giró la llave en el encendido, el Renault 4 no respondió. «Maldita sea», gruñó Arturo, golpeando el volante. Salió del coche para abrir el capó, pero todo parecía en orden. Frustrado, regresó al asiento del conductor y lo intentó de nuevo. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. En el retrovisor, reflejada en la ventana trasera, se encontraba la silueta de una mujer. Era alta, delgada, y su rostro estaba cubierto por un velo negro. Arturo giró la cabeza, pero no había nadie allí. El llavero en su bolsillo comenzó a vibrar con fuerza, y un leve sonido metálico rompió el silencio. Las llaves tintineaban de manera frenética, como si quisieran salir. Arturo las arrojó al suelo del coche, asustado, pero el ruido continuó hasta que un golpe seco sacudió el techo del vehículo. Se bajó de un salto, mirando a su alrededor, pero no encontró nada. Solo el viento, que ahora había aumentado su intensidad, parecía rodearlo con un ulular lastimero. «Esto es ridículo. Estoy dejando que las historias me afecten», se dijo, aunque su voz temblaba. Al no poder hacer que el coche arrancara, Arturo no tuvo más opción que regresar a la casa para refugiarse mientras esperaba que la tormenta amainara. Con cada paso que daba hacia la entrada, sentía una resistencia creciente, como si el aire mismo intentara impedirle avanzar. Cuando finalmente cruzó el umbral, escuchó un leve susurro que parecía emanar de las paredes. «No debiste volver». Arturo encendió la linterna, pero la batería comenzó a parpadear. La oscuridad parecía viva, acechándolo desde los rincones. Subió al piso superior, buscando una habitación donde pudiera esperar hasta que amaneciera. Allí encontró una puerta cerrada que no había visto antes. El llavero,
que llevaba de nuevo consigo, vibró con tal intensidad que parecía emitir un leve zumbido. Con manos temblorosas, probó una de las llaves en la cerradura. Encajó perfectamente. Al girarla, la puerta se abrió con un crujido que resonó como un lamento. La habitación era pequeña, con paredes cubiertas de moho y un único mueble, un baúl de madera con inscripciones idénticas a las de las llaves. Arturo sintió una mezcla de miedo y fascinación. Algo en su interior le decía que no debía abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Al levantar la tapa, encontró un paquete envuelto en tela negra. Al desarrollarlo, descubrió un diario antiguo y un mechón de cabello oscuro atado con un lazo rojo. El diario estaba escrito con una caligrafía elegante pero temblorosa, y relataba la historia de una mujer llamada Amalia, quien había vivido en la casa hace más de un siglo. Según el diario, Amalia había sido una mujer perseguida por los habitantes del pueblo, quienes la acusaban de practicar brujería. Había sido condenada a morir en su propia casa, encerrada en una habitación con sus objetos personales. El mechón de cabello pertenecía a su hija, quien desapareció la misma noche del incendio. Arturo sintió una opresión en el pecho al leer las últimas palabras de Amalia. Quien tome estas llaves, tomará mi dolor. Quien abra mi puerta, abrirá mi condena. En ese instante, la puerta de la habitación se cerró de golpe, y Arturo escuchó pasos pesados que ascendían las escaleras. La linterna se apagó por completo, dejándolo en una oscuridad absoluta. Un susurro se hizo audible, más cercano esta vez. ¿Por qué abriste mi puerta? Arturo sintió una mano helada rozar su cuello, y en un arrebato de pánico, salió corriendo de la habitación, dejando el diario y las llaves atrás. Bajó las escaleras tropezando y logró salir al exterior, donde la tormenta lo recibió con furia. Cuando llegó al coche, notó algo extraño, el motor estaba encendido y los faros iluminaban el camino. Sin detenerse a pensar, subió al asiento del conductor y arrancó. El retrovisor seguía reflejando algo en la parte trasera, pero Arturo evitó mirar. Esa noche llegó al pueblo, pero nadie creyó su historia. Al día siguiente, cuando los aldeanos fueron a inspeccionar la casa del silencio, no encontraron rastro alguno del llavero, el diario ni el baúl. Solo el coche de Arturo, abandonado en el sendero, con las llaves aún en el contacto. Nadie volvió a saber de él.